Hola, buen día. Estamos en nuestro módulo de proceso administrativo, nuestro tema número 8, y vamos a hablar sobre los fundamentos del control, parte número 2. El proceso de control, ¿sí? Recordemos que los procesos de control nos permiten a nosotros medir el rendimiento organizacional y establecer justamente los estándares de calidad idóneos para ello. Además, nos permite evaluar y tomar las medidas correctivas y pertinentes necesarias. Eso es el proceso de control. Recuerden que habíamos hablado sobre ese proceso y que dentro de este proceso existían unas fases del control, ¿sí? Establecer estándares, evaluar el desempeño, comparar los resultados y tomar acciones correctivas. Entonces, iniciemos con nuestra primera fase, que son establecer los estándares. Establecer los parámetros de medición y de evaluación nos permite a nosotros determinar la cantidad, los tiempos, la calidad y los costos dentro de una producción, ¿sí? De cómo nosotros cómo vamos a hacer el producto y cómo debería hacerse el producto, ¿sí? Para nosotros evaluar esa medición. En esta fase encontramos algo importante que se llaman indicadores de desempeño o indicadores de gestión. Los indicadores de desempeño nos permiten establecer el cumplimiento y logro de la misión, metas y objetivos planteados dentro de la planeación. Pero ¿por qué es importante medir? Entonces aquí hay algo importante en los indicadores de gestión, porque medir nos permite tomar decisiones acertadas, es decir, revisar lo que está pasando y tomar esas decisiones. Necesita conocer la eficiencia de las empresas, es decir, el resultado que ha dado la empresa, si ha sido bueno o ha sido malo, ha sido eficiente, es decir, se han dado los resultados optimizando los recursos. También es importante medir porque requiere llevar el cambio correcto en cada área. Es decir, requiere que cada cosa que se vaya haciendo en cada área se realice de la mejor forma. Y porque permite mejorar el rendimiento de cada área. Recordemos que en esta fase se aplica a los tres niveles de la organización, ¿sí? A nivel organizacional, táctico y operacional. ¿Pero para qué medir? Para realizar planes de mejoramiento, es decir, hacer mejoras continuas. Para establecer una relación entre productividad y rentabilidad. Es decir, por ejemplo, teníamos que vender o teníamos que hacer 50 zapatos. Se hicieron los 50 zapatos. Pero ¿en cuánto tiempo lo hicieron? ¿Cuánto se gastaron? ¿Será que es rentable venderlos a los 100 pesos que lo estamos vendiendo? Entonces, eso nos permite a nosotros establecer relaciones. ¿Para qué medir también? Para interpretar lo que está pasando dentro de la organización, para saber realmente cada cosa que está pasando dentro de esto. Y para medir la situación de riesgo de la empresa, es decir, saber si la empresa realmente se encuentra produciendo de manera óptima y eficiente o definitivamente la empresa debe cerrar o debe replantear su forma de producción porque se encuentra en riesgo. Los indicadores de desempeño o de gestión, ¿sí? Tienen unas características específicas y es que estos deben ser medibles, deben ser entendibles, deben ser oportunos, controlables y excluyentes. Es decir,
si yo voy a realizar un indicador de gestión, yo debo saber qué voy a medir. A ver, ¿qué voy a medir? ¿Sí? Que lo que yo voy a medir, la persona que lo esté haciendo o que lo vea o que sepa o que quiera saber qué le van a medir, lo pueda comprender. Por eso debe ser entendible. Los indicadores de gestión deben realizarse de manera oportuna, no deben realizarse a posteriori, sino antes para saber qué es lo que vamos a medir y si de verdad hemos cumplido. Controlables, deben tener cifras, deben tener porcentajes o decir si de verdad se cumplió o no cumplió. ¿Sí? Deben ser muy específicos. Y excluyentes es que deben ser realmente medibles ante una situación. No puedes medirte muchas situaciones porque no vas a tener una visión clara del objetivo que quieres ver. Los beneficios de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión tienen unos beneficios muy específicos y primero es el seguimiento del proceso. Es decir, se realiza un seguimiento a cada uno de los procesos que se están realizando. Existe una comunicación de la estrategia como tal por parte de los directivos, ¿sí? Hacia todo su personal para decir cuáles son las estrategias y las metas que se van a establecer. También cuando se plantean indicadores de gestión, es más fácil ver el problema y las oportunidades, es decir, mirar dónde están los focos de problema y cuáles serían las oportunidades que podemos aprovechar. También podemos ver claramente la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque como vamos a estar en un proceso de revisión, sabremos que se ha hecho mal y se empiezan a corregir esos errores para poder darle una satisfacción al cliente. Mejora el control de la empresa totalmente. Cuando nosotros empezamos a controlar, empezamos a definir indicadores de gestión, las personas saben a dónde se están enfocando y entonces ya sabemos lo que estamos controlando. ¿Sí? Y también existe una introducción a sistemas de reconocimiento a un buen desempeño. Es decir, la empresa empieza a establecer, ¿sí? Sistemas para empezar a decir, oye, el departamento tal lo está haciendo bien o tal persona del departamento lo está haciendo muy bien. ¿Sí? Empiezan a hacer reconocimientos de lo bueno que está haciendo cada área. Tipos de indicadores de gestión. Los indicadores de gestión existen dos tipos. Bueno, para aclarar, sabemos que los indicadores de gestión pueden ser amplios y que cada autor, digamos que establece ciertos tipos, pero los más conocidos, los más utilizados son estos, el de eficiencia y el de eficacia. Es decir, unos indicadores que se van a la gestión del proceso, es decir, de cómo se hace a nivel del proceso, y otros indicadores que me dicen de los resultados, si el producto que se obtuvo al final es bueno o es malo. Entonces miremos los indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia mide lo que está sucediendo con las actividades, o sea, cada una de las actividades dentro de un proceso, cómo se hicieron las cosas, cómo lo utilizaron, cuáles fueron los tiempos que utilizaron, ¿sí? Cómo recibieron la materia prima, ¿sí? El nivel de ejecución del proceso y el rendimiento de los recursos, es decir, todo lo que es el proceso, el cómo lo hicieron, ¿sí? En cambio, los indicadores de gestión de resultados, o lo que se llama la eficacia, mide las salidas del proceso como tal, es decir, el producto. Y es si el producto está bien, si cumple con los estándares, si cumple realmente a cabalidad con lo que ha pedido el cliente para satisfacerlo. Aquí podemos mirar
¿Qué se debe hacer? Empiezan a mirar lo que se debe hacer y define operacionalmente los requerimientos del cliente. Entonces, estos son los dos tipos de indicadores. Miremos ejemplos de indicadores. Indicadores de eficiencia. Por ejemplo, el costo del servicio en relación al número de usuarios. Nosotros vamos a mirar un servicio con respecto al número de usuarios. Entonces vamos a mirar costo total de becas estamos hablando de, por ejemplo, un nivel de educación. El costo total de becas entre los beneficiarios. Sabemos cuánto realmente nos está costando por cada beneficiario. Costos por tonelada de basura recogida. Los costos de la recogida de la basura por usuario. Costos por kilómetro de carretera construida. Costos de la inspección por número de visitas efectuadas. Es decir, aquí estamos mirando los costos a nivel de un proceso como tal. Sin embargo, los resultados de eficacia nos hablan de estos indicadores. Número de empleados capacitados entre el total de desempleados inscritos en el sistema de reconversión laboral. Estamos hablando de esto, una bolsa de empleo, por ejemplo. Porcentajes de egresados del programa de reinserción entre el total inscritos de programas de reinserción. Por ejemplo, nosotros vamos a mirar el resultado de eficacia dentro de una universidad. Entonces, entraron, se graduaron 100 estudiantes, pero de esos 100 estudiantes al inicio se habían matriculado 1000, por ejemplo. ¿Qué porcentaje da? Entonces usted divide 100 estudiantes entre 1000, ¿sí? Entonces usted dice, ok, es el 10. Bien. Porcentaje de estudiantes que emplean después de finalizar los cursos de capacitación. O sea, la cantidad de personas que se emplean. Número de beneficiarios entre el universo de beneficiarios. Es decir, cuántas personas se beneficiaron del total de las personas que se beneficiaron. Porcentajes de infracciones que determinan en una sanción efectiva. Conflictos colectivos solucionados entre el número de los conflictos planteados y el incremento total de puestos de trabajo abiertos con el público, con el servicio público de empleo, es decir, cuántos empleados. Estamos hablando de lo que ya arroja, ¿sí? Lo que ya salió. Indicadores relacionados con la calidad del servicio. Existen unos indicadores relacionados con la calidad del servicio que nos hablan sobre la oportunidad, ¿sí? Sobre la accesibilidad y sobre la percepción que tienen los usuarios. De esta manera nosotros podemos evaluar también el tema del servicio al cliente y más que todo a empresas cuando son por servicio. Entonces en oportunidad miramos el porcentaje de respuesta a los usuarios antes del cumplimiento de todos los términos de la ley. El porcentaje de los contratos revisados y aprobados en los términos establecidos con respecto al total de contratos en trámite o las autorizaciones medidas especiales en menor tiempo al límite establecido. También de accesibilidad es el número de porcentaje de la población vulnerable cubierta con el programa con respecto al total vulnerable censado, el número de puntos de atención para trámites y procedimientos a nivel nacional. Estamos hablando aquí de servicios a nivel operacional y el porcentaje de viviendas sociales construidas y entregadas a los beneficiarios con respecto al total de viviendas programadas. La percepción de los usuarios, es decir, el porcentaje de quejas y reclamos en un periodo determinado con respecto al total de los encuestados, y el porcentaje de los usuarios frente
el porcentaje de satisfacción de los usuarios frente a la prestación del servicio respecto a la cantidad de encuestas. Pero ¿cómo redactamos estos indicadores de gestión? Ya los vimos redactados, ¿verdad? Aquí debemos primero identificar cuál es la misión, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Luego vamos a establecer las medidas, ¿sí? Según si es de proceso o si es de eficacia, y empezamos a asignar la responsabilidad de acuerdo a cada nivel. Se establecen los referentes corporativos, entonces empezamos a construir las fórmulas de lo que nosotros queremos según nuestros productos y empezar a validar, bueno, si de verdad se cumple o si de verdad cuando lo vayamos a medir se puede dar, se pueden realizar y luego se comunican ese informe. La segunda fase dentro del proceso de control es la fase de medir el desempeño. Este consiste en asignar un valor cualitativo acerca de los resultados observados de una forma regular, es decir, una persona que lo está supervisando constantemente o programada, ¿sí? Entonces, aquí es cuando llegan en el área de recursos humanos y dicen, bueno, vamos a evaluar el desempeño, o llega el área de auditoría a decir, bueno, vamos a mirar cómo lo haces para mirar cómo de realmente, o tu mismo jefe dice, no, vamos a evaluarte para ver cómo estás haciendo las cosas, ¿sí? También se podría dar por áreas en la cantidad del volumen de ventas de un periodo específico. Entonces, en esa área, por área, vamos a evaluar el área operacional o el área de ventas para ver cómo hacer su ejecución. Dentro de la fase 3, miramos el comparar el desempeño, es decir, hoy vamos a comparar los niveles de venta, ¿sí? Los niveles de venta de enero a junio del año presente. Pero ¿con qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar con las ventas de enero a junio del año anterior o de hace 2 años. Y vamos a establecer cuánto hemos crecido o cuánto hemos decrecido. Aquí vamos a empezar a mirar realmente si hemos evolucionado o si hemos realmente cumplido con los requisitos. ¿Sí? Por más que se pretenda lograr, nosotros existe siempre un nivel de variación. Entonces necesitamos mirar ese nivel de variación, que es lo que dice cuánto hemos crecido o cuánto hemos decrecido. Y para eso debemos colocar contra qué lo vamos a comparar. Ojo, tenemos que comparar peras con peras. ¿Sí? Si vamos a comparar el año 2020, lo debemos comparar, listo, con respecto al año 2019 o 2018, respectivamente, y mirar cuáles son las variaciones de crecimiento o decrecimiento o las variaciones que ha tenido. Y por último, las fases de acciones correctivas. Estas fases de acciones correctivas nos permiten a nosotros inspeccionar lo que se ha hecho y las cosas que se hayan hecho se empiezan a detectar, ¿sí? Entonces se empieza a establecer qué fue lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó, dónde pasó, quién lo hizo y debemos empezar a hacer las correcciones con respecto a estas preguntas. Toda esta fase o todo este proceso de control nos permite a nosotros hacer siempre una mejora continua, es decir, estar en constante mejora. Cuando tomamos acciones preventivas y hacemos acciones correctivas dentro de una organización, estamos estableciendo un proceso de mejora continua que nos va a permitir un crecimiento sostenible dentro del entorno exterior y dentro de nuestros competidores. Es decir, nos va a permitir mantenernos dentro del mercado, ¿sí? Siendo siempre los mejores.
Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en otro próximo tema.